'cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. And I'll win the fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me explode. Hola de vuelta. Continuando con nuestro programa de instrumentación industrial, el siguiente tema que vamos a ver es el diodo. Vamos a dar culminación a la parte de semiconductores y entender cómo está fabricado por dentro el diodo y cómo funciona. Esto ya que posteriormente vamos a ver una de sus aplicaciones y bueno, una muy importante es que convierte corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo está hecho, cómo funciona y qué aplicaciones vamos. Los invito a ver esta serie de videos, van a ser 2 videos. Y pues cualquier duda o comentario, por favor háganmela saber. Les mando muchos saludos. Antes de comenzar con el tema nuevo, vamos a dar conclusión al pasado. Hablamos de los semiconductores, cuáles son las diferencias con los conductores y los aislantes. En esta diapositiva les muestro, por ejemplo, cómo se ve físicamente el cristal de germanio y el cristal de silicio, ¿sí? Por ahí analizamos en los videos anteriores cómo era el átomo del silicio y el átomo del germanio, que le da las características para ser semiconductores, que en resumen es 4 electrones en su última capa. Ahora, ¿cómo se hacen los cristales de silicio? Los muestro en esta imagen superior donde dice generación de cristales de silicio. Podemos ver que en su última capa, el silicio, al tener 4 electrones, estos los usa para unirse a los otros 4 átomos de silicio, ¿sí? Lo que toma en cuenta es una unión que se llama un enlace covalente, es decir, toma un electrón del silicio, de un átomo de silicio, y otro electrón del otro átomo de silicio. Y estos 2 electrones generan lo que es el enlace covalente, ¿sí? Entonces, como a todos les quedan 4 en su última capa o capa de valencia, pues es muy fácil que hagan este tipo de enlaces covalentes. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando al silicio le agregan impurezas. Es decir, ya no son puros átomos de silicio, sino que de repente por ahí agregan un átomo de otro elemento, ¿sí? ¿Qué elementos usan para dopar al silicio? Usan algunos elementos como los que muestro, como el que muestro aquí, que es el boro. ¿Qué tiene de diferencia? Lo podemos ver, tiene 5 protones, tiene 5 electrones, pero en su última capa tiene 3, ¿sí? Ya no hablamos de 1 como los conductores, ya no hablamos de 8 como los aislantes, tampoco hablamos de 4 como los semiconductores, hablamos de 3. Y otros también que usan para dopaje son algunos elementos que tienen 5 electrones en su última capa, 5 electrones en el átomo, por ejemplo, el antimonio, ¿sí? Decimos que hay 5 electrones de valencia. Hay más materiales o elementos que tienen 3 electrones y hay más materiales que tienen 5. Vamos a ver aquí a continuación. Por ejemplo, los más comunes para dopaje o para agregar impurezas son el antimonio, el arsénico y el fósforo, que tienen 5 electrones de valencia. Y los otros materiales son, por ejemplo, el boro, el aluminio y el galio, que solo tienen 3. ¿Sí? Si se fijan, el silicio hablamos de 4, pero les vamos a agregar impurezas que pueden tener más electrones, como los que tienen 5, o menos electrones, como los que tienen 3. ¿Y esto para qué? ¿Sí? Por ejemplo, en esta primera imagen vemos cómo el silicio se une con otros átomos de silicio y forma el cristal de silicio. Pero, ¿qué pasa si ustedes en su red de silicio agregan un elemento que en lugar de tener 4 electrones, tiene 5? ¿Sí? Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pues los 4 de esos 5 electrones se van a utilizar para hacer los enlaces con el silicio. Pero como tiene 5, significa que queda un electrón libre, ¿sí? Este tipo de material se denomina material tipo N. Así mírenlo con N de negativo. ¿Por qué? Porque queda un electrón extra. Y los electrones, recordemos, tienen carga negativa. Cuando hablamos ahora de que en lugar de agregarle un elemento que tiene 5 electrones en su capa de valencia, tiene ahora 3, ¿sí? Por ejemplo, veíamos el boro.
¿Qué pasa? Pues acuérdense que el silicio tiene 4, pero el boro solo tiene 3. Entonces, esos 3 electrones que tiene los va a usar para unirse a los átomos de silicio, pero nos va a hacer falta uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llegamos a los 4. Y entonces lo que se dice es que queda un hueco libre, ¿sí? Queda un espacio donde hace falta un electrón. Como hay electrones de menos, vamos a llamar a este material tipo P. Asimílenlo o, bueno, véanlo como positivo. Falta de electrones, los electrones son negativos, entonces digo que el material queda positivo. Tipo N y tipo P. Estos materiales, entonces, ¿qué son? Es lo mismo que los semiconductores, pero los dopan. Les agregan por ahí algunas impurezas que tienen unas diferencias en las características del átomo. Hacen que en el caso del material tipo N tenga electrones extra, en el caso del material tipo P hagan falta electrones o decimos que tienen un hueco, huecos libres, ¿sí? Aquí les muestro nada más para seguir con estos conceptos. Por ejemplo, lo que hacen es que queda en el tipo P, que es el positivo, queda un hueco, porque acuérdense, de estos, uno pertenece al silicio, pero otro al elemento que usan para dopar. El elemento no tiene 4, sino solo tiene 3. Entonces, por eso queda este hueco. En el caso del tipo N, pues fíjense, se completan bien los enlaces covalentes. Hay 2 electrones aquí, 2 acá, 2 acá, 2 acá, pero como él tiene uno de más, queda este electrón libre. Y hablamos de materiales tipo N. ¿Por qué son importantes estos? Porque a raíz de estos dopajes o de generar este tipo de materiales MIP, vamos a comenzar a hablar de nuestro primer dispositivo electrónico, el diodo. Ustedes anteriormente ya han utilizado diodos, los LEDs, ¿no? Por ejemplo, son diodos emisor de luz. Y de hecho también están fabricados por este tipo de materiales, una unión P y una unión N. ¿Qué es lo que hacen? Imaginen que tienen un material tipo P, es decir, positivo, con huecos, y lo unen, lo juntan con un material tipo N, es decir, que tiene electrones, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si nosotros lo viéramos por dentro es algo así. Este es el tipo P, si se fijan en su mayoría tiene las señas de que son positivos o que tiene huecos, y este es el tipo N, en su mayoría cargas negativas, los electrones, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces, es bien importante que sepamos que es una unión, es como si fuera un sándwich, como si pegaran las dos materiales, y donde tenemos la parte positiva le vamos a llamar ánodo, ¿sí? Va a ser la terminal positiva del diodo, y cátodo a la terminal negativa, es decir, donde está el material N. ¿Cómo se ven en la vida real? Pues bueno, yo creo que todos los hemos visto, se ve como se muestra aquí. Es un cilindro negro, tiene una línea plateada. Es bien importante relacionar que la línea plateada es el cátodo, es decir, siempre es la patita negativa o la terminal negativa. Va a ser donde está la línea plateada y la positiva pues es la otra. En el caso de su símbolo eléctrico, es este, si se fijan, es exactamente igual a la de LED, solo que el LED por ahí tiene unas flechitas, que significa que está emitiendo luz. En este caso no se las ponemos. Y bueno, al igual ustedes saben que el LED tiene una polaridad. Si no lo conectan bien, ¿qué pasa? Pues lo pueden dañar, no funciona, ¿no? En este caso, pues también tiene una polaridad. Recuerden, igual que en el LED, donde tenemos la rayita, es el cátodo, es decir, es la terminal negativa. Tipos de polarización. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo ustedes conectan el LED? Lo pueden ver como decíamos hace rato, el ejemplo con los LEDs, los diodos emisor de luz, ¿no? Si ustedes lo conectan bien, pues funciona, y si lo conectan mal, no funcionaba, ¿no? Y esto es debido a la polarización. Lo mismo pasa con los diodos que estamos viendo, ¿sí? Fíjense primero, polarización directa. ¿Qué significa? Que ustedes tienen su fuente de alimentación, en este caso puede ser una batería, puede ser una pila, puede ser una fuente de corriente directa. A estos podríamos inclusive conectarles corriente alterna, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la parte positiva de la batería, ¿sí? Y acá tenemos la parte negativa de la batería. Si se fijan, mi diodo está
conectado positivo con positivo y negativo con negativo, ¿sí? Significa, nosotros sabemos que la corriente sale de la batería de más y va a menos. Y si se fijan, el diodo, pues está en ese sentido. Entonces, cuando conectamos el diodo así, hablamos de polarización directa. ¿Qué pasa si mi corriente va en ese sentido, pero mi diodo está en sentido contrario? ¿Sí? Eso se le llama polarización inversa. Es decir, conecto el diodo al revés, pongo más con menos y menos con más, en lugar de más con más y menos con menos. ¿Sí? Entonces, polarización, véanlo como el hecho de cómo lo conectan. Lo conectan en el sentido de la corriente o lo conectamos en sentido contrario, como en la polarización inversa. ¿Sí? ¿Qué efectos trae en el diodo, chicos? Bueno, características del diodo. ¿Cuánto consume un diodo? ¿Se acuerdan que los LEDs decíamos que consumen alrededor de 2 volts? Bueno, el diodo para funcionar podemos decir que consume, dependiendo del material, alrededor de 0.7 volts. ¿Por qué digo depende del material? Porque 0.7 volts está definido para los diodos de silicio, pero también hay diodos de germanio que funcionan con 0.3. ¿Qué significa? Que si yo mi diodo lo conecto a una fuente que no da 0.7 volts, por ejemplo, él no va a funcionar. ¿Qué pasa? Es como si no estuviera cerrado el circuito, véanlo como un switch abierto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi alimentación es arriba de 0.7? Tenemos dos casos. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, una pila de 3 volts, ¿sí? Está arriba de 0.7. Pero, ¿cómo se va a comportar? Esto depende de cómo esté polarizado. Si el diodo está polarizado, como en la primera imagen, en polarización directa, es decir, la corriente que sale de la batería va en el mismo sentido que la corriente, que el sentido del diodo como está conectado, hablamos que el diodo se va a conectar, se va a comportar como si fuera un switch cerrado, ¿sí? Es decir, él va a dejar que la corriente circule a través de él. ¿Qué pasa si lo conecto con polarización inversa? Es decir, va en sentido contrario a la corriente. Mi diodo se va a comportar como un switch abierto, es decir, no va a haber corriente, en realidad es una corriente muy, muy pequeña y muy cercana a cero, pero decimos es un switch abierto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se comporta así? Estas características se las da el hecho que esté fabricado por materiales tipo P y materiales tipo N. Cuando estos se polarizan directamente, dejan que los electrones dentro de él fluyan, ¿sí? Es decir, ahí es cuando entra esta parte de que se vuelve conductora, pero si está polarizado inversamente, hagan de cuenta que es un aislante, ¿sí? Entonces esto es lo interesante del diodo. Ahorita yo he mencionado puras baterías, puras pilas, estamos hablando de corriente directa, pero es importante saber que una de las aplicaciones muy útiles de estos diodos se utiliza con corriente alterna también. Vamos a verlo más adelante. Aquí les muestro la gráfica característica. Se ve media rara, ¿no? Pero vamos a ver, intentar explicarla. El eje X corresponde a voltaje, el eje Y corresponde a corriente. ¿Qué significa esta gráfica o este comportamiento? Imagínense que estamos aquí en el centro, voltaje cero, corriente cero, es decir, no hay nada conectado. Ustedes podrían meterle voltaje al diodo, es decir, conecto una fuente, imaginen que es una fuente regulada y le van subiendo el voltaje, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, y el diodo sigue sin conducir. ¿Por qué? Porque ustedes no han llegado a la tensión umbral necesaria para activarlo. ¿Cuál es esa? Mencionábamos anteriormente, en el caso de los diodos de silicio, es alrededor de 0.7 volts. Una vez que llegan a esa tensión umbral, fíjense qué pasa con la corriente. Crece, aparece. Significa que en ese momento mi diodo empieza a conducir corriente, cuando nosotros rebasamos ese voltaje. Ahora, para el otro lado, pues, ¿qué significa? Que aunque yo le meta voltaje negativo, él no va a conducir. Es decir, él solo conduce cuando está polarizado directamente y con un voltaje arriba de los 0.7 volts. En la parte negativa no va a conducir, es la polarización inversa, si lo quieren ver, y es muy pequeña, o sea, sí hay una corriente, pero es tan pequeña que no daña nada y lo podemos ver como si fuera un switch abierto. ¿Qué pasa aquí? Aparece algo raro. Le llaman tensión de ruptura. Los diodos tienen un voltaje
máximo que soportan cuando son polarizados inversamente. Normalmente este voltaje es muy grande y no lo llegamos, pero si llegamos a tener una tensión de ruptura, a lo mejor imagínense, estos son 100 volts, significa que en el lado positivo, cuando tenga más 100 volts, él va a dejar circular la corriente, pero cuando esté en el lado positivo, puede ser que si llega a menos 100 volts, mi diodo se dañe. ¿Y qué pasa? Fíjense, ¡pum! Destruye el diodo y a lo mejor ya conduce, ¿sí? Pero pues entonces ya no nos va a funcionar como nosotros queremos. Entonces es importante, se ve un poco compleja la gráfica, pero simplemente es entender que abajo de 0.7 volts él no conduce, arriba de 0.7 volts aparece la corriente y abajo de lo que sea la tensión de ruptura podemos dañarlo, ¿sí? Pero son voltajes muy grandes. Entonces, chicos, en conclusión, fíjense, aquí muestra una animación porque muestra el flujo de electrones. Recuerden que el flujo de electrones es contrario al flujo de corriente, como nosotros lo vemos. Aplicando tensión inversa, no hay conducción de corriente, es decir, si lo polarizamos inversamente o le metemos voltaje negativo, por ejemplo, no va a haber conducción. Pero cuando lo polarizamos directamente, es posible que circule la corriente eléctrica, ¿sí? Él permite que estos electrones por ahí pasen dentro de él, siempre que estemos arriba de la tensión umbral. Alto ahí, no se vayan, todavía falta la segunda parte de este tema.